Vamos a hablar de la resurrección de Cristo como base fundamental de nuestra fe. De eso vamos a hablar. We're going to talk about the resurrection of Christ as a fundamental base. Volvemos al texto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gracias por el amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, hermano, gracias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Vamos a dejarlo ahí porque esa lectura es larga. Vamos a lo que vamos. La resurrección de Cristo, base fundamental de nuestra fe. The resurrection of Christ as the fundamental base of our faith. Nosotros damos una materia We are giving a topic en el Instituto Bíblico que se llama hermenéutica, in the Biblical Institute called hermeneutics, que tiene que ver con la recta interpretación de la Biblia. that speaks about the real interpretation of the Bible. Y todos estos días hemos estado dando charlas sobre los diferentes tipos de religiones que hay en el mundo. And these days we've been speaking about the different religions that we have in the world. Y la mayoría de las religiones que hay en el mundo niegan que Cristo es el Hijo de Dios y niegan que Cristo resucitó entre los muertos. And most of the religions of the world, they deny that Jesus Christ resurrected and he is the Son of God. Hay un movimiento que se llama Testigos de Jehová. There's a movement called Testifiers of Jehovah. Ellos niegan la resurrección de Cristo. They deny the resurrection of Jesus Christ. Ellos niegan. Gracias por ponerme atención. Ellos niegan la deidad de Cristo. They deny the godness of Jesus. Ellos dicen que Cristo solamente es un ser criado. They say that Jesus is only a grown person. Ellos dicen que el hombre cuando muere They say that when a man dies, perece para siempre. it's over. Ellos no creen en el rapto de la iglesia. They don't believe in the rapture of the church. Ellos no creen que Cristo resucitó. They don't believe that Jesus Christ resurrected. Ellos dicen que solamente 144,000 personas de testigos de Jehová son los que van a ir al cielo. They say that only 144,000 of persons are going to heaven. Y los demás, ¿dónde se quedan? Aquí en la tierra para morirse. And the rest are staying on earth to die. Ahora, si yo fuera testigo de Jehová So if I was from that religion y fuera inteligente, and I was smart, dejaría de predicar la doctrina de ellos. I would stop preaching their doctrines. Porque entonces ellos están hablando de un grupo exclusivo. Because then they are speaking about an Solo exclusive, 144,000 van al cielo. about only 144,000 people. Entonces, ¿para qué sirve entonces andar como andan ellos por ahí predicando una doctrina donde solamente limita el cielo para 144,000? So it's not worth to do that doctrine
If you only for Y 144. la to have- mayoría de los testigos de Jehová son ignorantes. and most of the person of that religion Porque no conocen la verdad. are ignorant because they don't know the truth. Y hay que orar por ellos para que Dios tenga misericordia. And we have to pray for them so God will have mercy. Pero no solamente los testigos de Jehová niegan. But it's not only the testifiers of Muchas Jehovah. religiones en el mundo y muchas doctrinas paganas, demoníacas, muchas herejías y la brujería, los espiritistas, toda esta corriente niegan que realmente Cristo murió en carne. Many other religions and other persons deny that Jesus Christ resurrected. Usted le pregunta a un espiritista, If you ask a Satanist usted le pregunta a un Rosacruz or another person of another religion en cuanto a la muerte de Jesús, about the death of se Jesus, van a decir que Cristo no murió ahí en carne en esa cruz, sino que fue su espíritu. they say that Jesus didn't die in the flesh on the cross, but he was in his spirit. Ellos dicen que fue un simulacro. They say that it was like a act. Aún el Islam, Even the Muslims, aún los musulmanes niegan la resurrección de Cristo. they deny the resurrection of Jesus Christ. Ellos dicen que fueron cosas inventadas por los discípulos. They say it was invented by the disciples. Pero sabe, hermano, que toda esa gente que juzga y critica que Cristo resucitó entre los muertos, sus líderes de ellos, todos están muertos. But all the people that deny that Jesus Christ resurrected, all their leaders are dead. Todos ellos están muertos. All of them are dead. Pero nuestro líder resucitó entre los muertos. But our leader resurrected from the dead. Y hay una tumba vacía. And there's an empty grave. Durante 2000 años hay una tumba vacía. For 2,000 years has been empty, that Que grave. es uno de los mejores testimonios que tenemos It's one of the best testimonies that we have acerca de la resurrección de Cristo. about the resurrection of Christ. Él no se quedó en la tumba, He didn't stay in the grave. él se levantó. He raised up. Ahora, déjeme decir algo. Escúcheme. Listen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nosotros, So what's going on in us, los cristianos? the Christians? ¿Por qué los paganos? Why the people of the world, ¿Por qué los de la secta y las herejías que hay en el mundo of the different religions and groups, abrazan fervientemente lo que ellos creen? they hug what they believe. Y algunos de ellos hasta dan su vida por lo que creen, They even give their lives for what they believe. teniendo un líder muerto. Having a dead leader. Y nosotros, And us, ¿qué hacemos? what are we doing? ¿Hasta dónde nosotros hemos creído How far have we believed que Cristo se levantó entre los muertos? that Jesus Christ raised up from the dead? Vamos, ¿cuántos están aquí? How many of you are here? Dígale que está a su lado, no me hable. Dígale, reprenda al que está a su lado. Diga, no me hables. Say the one that is next to you, don't talk to me. Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la evidencia So- de ese Cristo resucitado en mi vida? ¿Dónde está? Where's the evidence of that Christ that is resurrected from the dead in our lives? Yo voy a ayudar a ustedes hoy I'm going to help you today. para que se motiven a ser creyentes fervientes, So you will be motivated to be a believer that believes, para que se motiven a ser creyentes de testimonio, to be a believer of testimony, para que ustedes se motiven a tener una experiencia sobrenatural de Dios. to be motivated to have an experience with God. Déjeme decir algunas cosas Let me tell you something. que usted necesita escuchar en esta hora. La resurrección, The resurrection. número uno, la resurrección es el milagro más grande que todos los milagros hechos por Él. ¿Cuántos lo creen? Number one, the resurrection is the most important miracle that he did. ¿Cuántos están aquí? La resurrección es el milagro más grande It's the biggest miracle ocurrido en esta historia, that happened in the history, ocurrido en esta vida. that happened in our lives.
Cada vez que yo pienso en la resurrección, Every time I think about the resurrection, esto motiva mi fe, this motivated my faith. esto motiva mi esperanza, This motivates my hope. eso me produce gozo, This bring me joy. eso me produce alegría, Brings me joy. porque yo tengo un líder, un Señor, Because I have a Lord and a leader que no se quedó en la tumba, that didn't stay in the que grave, se levantó entre los that muertos raised up from the y dead, está a la diestra de Dios. and He is in the right of God. Eso debe motivarnos, That motivates me. eso debe ser motivo de gozo. That has to be a motive of joy. Entonces, ¿por qué llegaste hoy tan aburrido? So why did you came here so bored? ¿Por qué llegaste hoy con esa cara larga? Why did you get here angry? ¿Por qué llegaste aquí deprimido? Why did you get here depressed? Porque si usted tiene al Cristo resucitado, Because if you have the resurrected Christ, este Cristo resucitado produce vida that resurrected y vida en Christ abundancia. brings life, abundant life, Vida en abundancia. abundant life. ¿Sabe que yo puedo entender? What can I understand? Que yo tengo que ser diferente a los demás miembros de otras religiones. That have to be different from the people of other religions. Porque ellos no tienen vida. Because they don't have life. Pero yo sí tengo vida. But I do have life. Pero tú sí tienes vida. You do have life. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Because the one that has Christ Vamos, has life. espelúquese. Vamos, espelúquese en esta hora. Move. Va a decir algo. Y aguántame aquí hoy. I'm going to say something. Stand there. Porque muchos han hecho de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, han hecho una religión. Because many persons have made of the death and resurrection of Christ a religion. Se ha hecho de la muerte de Jesús una religión. They have made the death of Christ a religion. Y todo el mundo entero han hecho de la muerte de Cristo una religión. And the whole world have made the death of Christ a religion. No han hecho de la resurrección de Cristo, de su muerte, una experiencia. They haven't made of the resurrection of life an experience. Ese es el problema. That is the problem. Que dentro de las iglesias, inclusive evangélicas, That inside of the church, even or kind of church, hay un montón de creyentes simplemente religiosos. there's a lot of believers that are only religious people Que niegan el poder de la resurrección en sus vidas. that deny the resurrection of Christ in their lives. Viven una vida llena de temores. They have a life full of fear. Viven una vida llena de fracaso. They have a life full of failure. Viven una vida llena de tragedia. They have a life full of tragedy. No hay cambio. There's no change. No hay transformación. There's no transformation. Siguen siendo los mismos. They're still the same. Hasta cuando tú no entiendas Until you understand que Cristo resucitó that Jesus Christ resurrected, para que también tú resucites so you can resurrect as well en tu vida, in your life, en lo que tú haces, in what you do, para que tú tengas una nueva vida. so you will have a new life. Hasta que no entienda esto, seguirás siendo un creyente evangélico simplemente religioso, sin ningún tipo de experiencia personal, porque te cuesta creer en lo que Él hizo en esa cruz y lo que hizo en la tumba de levantarse al tercer día. If you don't understand this, you will keep being a religious people if you Y yo don't quiero- understand what he did. Y yo quiero que sepa I want you to know que la resurrección de Cristo that the resurrection of Christ es el fundamento de nuestra fe. is where our faith is ¿Qué founded. dije? ¿Qué dije? What ¿Es did I el say? fundamento de qué? It's De the, nuestra fe. it's the foundation of what? Our faith. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, Paul, entonces es vana nuestra fe. Paul said, if Jesus Christ didn't resurrect it, our faith is vain. Como dando a entender que la base fundamental de nuestra fe So- está en la resurrección de Cristo. So we can understand that our faith is founded on the resurrection of Christ. No solo en su muerte, Not only of his death, porque la gente solo celebra su muerte. because people only celebrate his En, death. en el Viernes Santo solamente celebran su muerte. On Holy Friday, they celebrate his death. Y te presentan un Cristo raro, And lleno, que se le pueden contar las costillas. they introduced you as skinny God, a Jesus. Y la gente cree eso, nada más lo que hay en su mente, es simplemente el concepto de un Cristo que murió. No tienen la capacidad de entender que Él se levantó entre los muertos. And what is there in their minds is a dead Christ. They cannot understand that Jesus resurrected from the dead. Ojalá que no haya muerto aquí en esta hora.
I hope there's no dead person here. Porque los que están con esa mentalidad están muertos. Because the people that think like that are dead. Y todos los años se consultan. Ellos que llevan a Cristo a la tumba. Every year they take Jesus to the grave. Eso es lo que está en su mente. Cristo murió nada más. Hasta ahí es lo que conocen. That's what is there in their minds. They only know that Jesus died. Yo pregunto, ¿por qué esa gente que hace romería, por qué no salió un día como hoy por las calles gritando, Cristo resucitó entre los muertos? I wonder that person that walk in the streets saying that Jesus died, why they don't come today to scream that Jesus resurrected. Yo le pregunto a usted eso. I ask you that as well. ¿Sabe por qué no lo hacen? Do you know why they don't do it? Porque ellos no tienen a Cristo resucitado en su corazón. Because they don't have the resurrected Christ in their lives, in their hearts. Ellos no lo hacen porque no tienen la vida de Jesús. They don't have it because they don't have the life of Jesus. Porque eso solo se hace cuando uno ha nacido de nuevo. Because that's what happens when you get born again. Pablo dijo que si a Cristo lo conocí en la carne, ya no lo conozco así. Paul said that if he met Jesus in the flesh, he doesn't know him again as well, Porque like that. el Cristo que conocemos nosotros es el Cristo que fue exaltado y que fue glorificado. Es el Cristo que conocemos. The Jesus that we know is the one that is exalted and glorified. 3. La resurrección de Cristo The resurrection of Christ es la esperanza de todo cristiano. is the hope of every Christian. ¿Qué dije? ¿Qué? What did I Es la say? esperanza. It's the hope. Yo no entiendo I cannot understand cómo esos testigos de Jehová pierden su tiempo, según ellos, predicándole a la gente si no van a ir al cielo. how the testify of Jehovah, they waste their time preaching the word if they're not going to heaven. Yo no entiendo por qué tienen tanta motivación de andar por ahí bajo el sol, bajo la lluvia, con un gozo increíble, sabiendo que no van al cielo. I can't understand how are they motivated preaching the word if they are not going to heaven. Yo no entiendo eso. I can't understand that. Una vez hablando con un testigo de Jehová, One day I was speaking to él one me of that person. Él me decía que son 144,000 elegidos testigos de Jehová que van al cielo. He said there are 144,000 persons that are going to heaven. ¿Y sabe lo que me dijo esa persona? You know what that person said? Dice, aquí en Panamá hay 2 testigos de Jehová que han sido escogidos para ir al cielo. He said here in Panama there are 2 of them that are being selected to go to heaven. Y yo le dije, los demás, dice, los demás nos quedamos. And asked him, what about the rest of them? And he said, Dígale que we are está a su staying lado. here. Dígale que está a su lado. Nosotros tenemos esperanza. Say to the one that is next to you, we have hope. Tenemos esperanza. We have hope. Vea. Nosotros tenemos destino. We have a destiny. Sabemos a dónde vamos. We know where we're going. Cristo dijo después que Cristo dijo una gran verdad. Christ said the truth. No se turbe vuestro corazón. Don't be worried. Créete en Dios. Cree también en mí. Believe in God and believe in Porque me. en la casa de mi padre Because in the house of my dad, hay mucha morada. there's a lot of homes. Y voy a preparar And I will be preparing lugar para a vosotros. place for you. Para que donde yo esté, So when I am, vosotros estéis también. you will be as well. Vamos, son una iglesia con destino. We are Tenemos we're esperanza. a church with a hope and a faith. Aleluya. Hallelujah. Él se fue a preparar una morada. He went to prepare a home. Ni las casas que hay en Valle Escondido Not even the houses on by Escondido se pueden comparar a la casa que tenemos en el cielo. can compare to the house that we have in heaven. Calle de oro, Golden streets, puerta de cristal, crystal windows, perlas preciosas. precious pearls. Hermanos queridos, alguien un día se metió a describir cómo esa gran casa, esa gran morada, cómo esa nueva Jerusalén. One person described how were those homes, Y se descubrió que esa casa es cuadrada. and it's been discovered that that house Allá is atrás, escuchen esto. Squared. Diga conmigo cuadrado. square. Say with me, square. Y tiene, algunos dicen, según el estudio, esa casa tiene más de 4,000 kilómetros para arriba y para todo lado. The study said that that house has 4,000 kilometers from up and wide. Y yo decía, Señor, ¿y cómo vamos a subir? ¿A qué piso me toca vivir yo?
And I was wondering in what story will I live? Porque en ningún lado me dice que esa Nueva Jerusalén tiene elevadores. Because in no place said that No the dice New eso. Jerusalem has elevators. Ahora, el problema es que nosotros no vamos a necesitar elevadores porque nosotros vamos a volar en el pensamiento. That's not a Vamos a problem. transportarnos. We will not need elevators, we will fly. Oiga, como que esta cosa no le interesa. That you don't care about this? Esto debe interesarnos. You have to care about this. Porque eso es parte de nuestra esperanza. Because that is part of your hope. Cristo se fue a preparar lugar para ti, para mí, porque Él quiere estar con nosotros allá. Jesus went to prepare a home for you and for me because he wants to be with you in there. Dice Pablo, conozco un hombre, Paul said, I know a man, sin el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo tampoco, pero que subió al tercer cielo that went to the third heaven y oyó palabras inefables, and heard a word palabras inefables que el hombre no puede entender. that men cannot understand. Porque muchas cosas, Because- Pablo, cuando murió y fue al cielo, dio allá arriba. Because Paul saw many things in heaven. Y tan siquiera nosotros tenemos, tan siquiera un poquito de conocimiento de lo que realmente hay allá en el cielo. We don't even have a little bit of knowledge of what is in heaven. En cuarto lugar, Fourth place, la resurrección the resurrection es la piedra principal donde descansa la fe cristiana. is the principal stone where the faith is resting. Escucha bien eso. Here clearly. En ella el cristiano cae In that stone, the Christian falls o se levanta. or raises up. Pero la resurrección But the resurrection es la piedra principal is the main stone donde descansa nuestra fe. where our faith rests. Número 5. Number 5, El mayor argumento de la historia the biggest argument on history en cuanto a la resurrección about the resurrection que le da autenticidad that makes this authentic es la tumba vacía is the empty grave que está en Jerusalén. that is in Jerusalem. Gústele, no le gusta a los musulmanes, Whether you like it or not, en Jerusalén in Jerusalem, hay una tumba que está vacía. there's an empty grave. Vamos a hacerlo más tremendo. Let's make it Gústele better. o no le gusta al diablo, Whether the devil likes us or not, cada vez que el diablo pasa por Jerusalén, every time the devil goes to Jerusalem, evita pasar donde está la tumba vacía. they go away. He doesn't like to go to the empty grave Porque eso lo pone nervioso. because that makes him nervous. Eso lo incomoda. That makes him awkward Porque el diablo, hermano, fue tan bruto because the devil was so que dumb nunca entendió that he didn't even understand que Cristo iba a levantarse entre los muertos. that Christ was going to resurrect from the dead. Yo espero, aquí no hay nadie bruto, ¿verdad? I hope there's no one dumb in here. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Yo no quiero que se me escape nada. I want you to understand everything. Tanta Biblia que sabía el diablo The devil knew the Bible y nunca entendió and he didn't even understand que Dios lo iba a usar a él that Jesus was going to use him. para que Cristo muriera So Jesus Christ would die y se levantara entre los and would muertos. raise up from the dead. Así que, hermanos queridos, si usted no está alegre hoy, déjeme decirle, yo sí estoy alegre. So brother, if you're Porque not yo sé happy, a dónde voy. I am happy because I know Yo sé where a I'm dónde going. voy. I know where I'm going. Mire, hermano, desde que yo me convertí, no estoy improvisando nada. From the day I turned to Jesus, I'm not Porque yo sé a dónde voy. inventing stories. I know where I'm going. Así que, hermano, el mayor argumento de la historia So the biggest argument on está en history esa tumba vacía. is on that empty grave. Ahora, yo quiero que hablemos realmente de las facetas de esta parte dramática en la muerte y resurrección de Cristo. Now I want to speak to you about these things that happened En primer lugar, vamos a ver en cuanto a su sufrimiento we're going to speak about his suffering y en cuanto a su sepultura. and about his Porque la Biblia nos enriquece a nosotros, Bible makes us rich. hablándonos, hermano, de cómo fue esa experiencia. Speaking about that experience. Esa experiencia que enriquece nuestro espíritu. That experience makes our spirit rich. Dice la Biblia Bible says
que Jesús permaneció that Jesus stand 6 horas clavado en una cruz. 6 hours on the cross. Y en esa cruz And on that cross, sucedieron algunas cosas que cambiaron la historia nuestra. some things happened that changed our history. Fue en esa cruz que Cristo pidió perdón por nosotros. In that cross is where Jesus Él dijo, Padre, asked forgiveness for us. perdónale He said, God, forgive me. porque no saben lo que hacen. Forgive them because they don't know what are they doing. Hasta el día de hoy esas palabras Until quedaron now, grabadas en la historia, en la eternidad. that words are on the history of eternity. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Father, forgive them because they don't know what are they doing. Y él agregó y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. And he added, God, in your hands I encommend my spirit. Estoy hablando de los acontecimientos ocurridos en su muerte. I'm speaking about the things that happened in his En death. tercer lugar, Third, la Biblia dice Bible says que cuando los soldados llegaron that when the soldiers got there para quebrarle sus pies, to break their legs, él ya estaba muerto. their feet, he was dead already. Por favor, entiéndame esto. Understand this. Escúcheme, por favor. Porque según la costumbre de los romanos, It is a custom of the Romans. si aún una persona estaba viva, If a person is still alive, si aún una persona estaba viva, if the person was alive, tenían que quebrarle sus piernas. they have to break their Sus legs, pies. their feet. Era la costumbre romana. It was the custom of the Pero cuando llegaron, Romans. But when they got there, dice que ya Jesús estaba muerto. it says that Jesus was dead already. En cuarto lugar, Fourth place, la historia de la Biblia habla y narra history of Bible says que los discípulos de Jesús that these disciples bajaron su cuerpo de la cruz. put his body down from Ellos se the cross. encargaron de bajar el cuerpo, They were in charge of putting the body of Christ down, de quitar los clavos de sus 2 manos, of taking the nails out of his hands, de quitar los clavos de sus 2 pies. of taking the nails out of his feet. Ellos lo vieron muerto. Escuchen, They saw him dead. ellos lo vieron desválido, muerto. They saw him dead and destroyed. Yo me imagino esa escena, trato de imaginar esa escena tan horrible, I tried to imagine that scene, that tan tragedy. triste cuando ellos bajaron el cuerpo de esa cruz, So sad when they took down the body cuando lo cargaron, of Christ down the cross. cuando se acercó José de Arimatea y ofreció darle al Señor la sepultura en una cueva que tenía él nuevecita. When Jose Arimatea offered Yo quiero to que usted use la imaginación, póngame atención, put Jesus on a private grave use la that he had. imaginación, llevando ese cuerpo Use your imagination, taking that body, inerte. dead body. ¿Usted cree que eso no provocó dolor? Do you think that it didn't hurt? ¿Usted cree que eso no provocó tristeza? Do you think that it didn't make the sadness? Todos estaban tristes, They were all sad. desconsolados. They don't have. Y ellos llevaron el cuerpo de Jesús They took the body of Christ a esa sepultura, a ese sepulcro to that grave de José Arimatea, un hombre adinerado. of Jose de Arimatea. He was a wealth man. En sexto lugar, Sixth place. fue la noche más oscura It was the darkest night para la fe cristiana, for the Christian faith pues la noche anterior because the last night sus discípulos habían huido his disciples y se encontraban desilusionados. were sad. Y lo peor, hermano, que luego que Cristo muere, And the worst is that after Christ died, volvieron a su vida ordinaria de antaño. they came back to their normal life. Volvieron a su antigua vida. They came back to their normal life. Ya su maestro estaba muerto They thought his Lord No was estaba died. vivo. He wasn't alive. y se volvieron a hacer las cosas que hacían antes. So they went back to do what they did En noveno before. lugar, estoy tratando de que usted se proyecte, use la imaginación en lo que estoy diciéndole, todos los eventos ocurridos en la hora de su muerte. I want you to use your imagination and think about the things that happened that day. En medio de la tristeza de los discípulos, In the middle of the sadness of the disciples, había otro grupo de gente there were another group of people que hicieron fiesta, that made the body. que estaban alegres. They were happy.
Pues los enemigos de Jesús Because the enemies of Christ, celebraron su muerte. they were celebrating Me imagino que hubo pachanga en Jerusalén. the death of Jesus. There was a party Me celebration. imagino ver a los sacerdotes y a los fariseos gozarse. I can imagine the priests celebrating. Ver a los soldados romanos también reírse y burlarse de lo que había acontecido en esa cruz. The Roman soldiers making fun about what happened on the cross. Pero también yo puedo decirle a usted en esta hora, But I escuche hermano, can also say in this time que las huestes del infierno también celebraron fiesta y aplaudían su victoria. that the places in the hell were celebrating this victory. Mire ese cuadro, compare ese cuadro. Look at this. Imagine. No era nada agradable para los discípulos. For the disciples, it was not. Las cosas que rodearon It la wasn't vida de good. ellos. The thing that surrounded their Pero saben, life. hermanos, que lo que le pasa a los discípulos a veces nos pasa a nosotros. But do you know what happened to the disciples? It happens to Porque- us as well. Porque muchas veces Jesús habló de la resurrección entre los muertos. Because many times Jesus speaks about the resurrection varias- from the dead. En varias ocasiones Jesús le habló a ellos que él se iba a levantar entre los muertos. Many times he spoke to them that he was going to raise up from the dead. En una ocasión les dijo a ellos, And one time he said, cuando estaban en el templo, when they were in the temple, él dijo, destruiré este templo he said, I will destroy this temple. y en 3 días lo levantaré. And in 3 days I will raise it up. Oiga eso, Listen to this. se lo digo de nuevo. I will tell you Jesús again. le dijo a ellos, te ven este templo. Jesus said, do you see this temple? Dice, destruiré este I templo will destroy it. y en 3 días lo levantaré. And in 3 days I will raise it up. No solo se estaba refiriendo al templo físico, He was not speaking about the physical temple. estaba refiriéndose a él mismo. He was speaking about Y himself. sabemos que después de 3 días, Because he know that after 3 days, Cristo se levantó entre los muertos. Christ resurrected from the dead. ¿Sabe, hermanos? La resurrección alcanzó la promesa dada para el Padre, The, para res- nosotros. the resurrection reached the promise that the Lord had. En Juan capítulo 10, John chapter 10, el versículo 17 y 18, no lo lean, nada Verse más, 17, lo tengo 18. como referencia. Jesús dijo algo importante. Jesus said something important. Yo pongo mi vida I will put my life para volverla a tomar. to move to get it again. Nadie me la quita, No one will take it off me, sino que yo mismo la pongo. but I will put it. Tengo poder para ponerla I have the power to put it, y tengo poder para volverla a tomar. and I have the power to recover it. Todas estas cosas Jesús las dijo. All these things Jesus said that. En varias ocasiones, bueno, veo mucha gente moviéndose. Ujieres, póngase serio, hermano. Cuando predico no me gusta que nadie se mueva. Póngase en el centro. No importa, póngase en el centro. Esto me perturba. No me gusta. Y note esto, hermano. Look at this. Tantas veces Jesús le dijo a ellos So many times Jesus said to them que se iba a levantar entre los muertos. that he was going to raise up from the dead, Y ellos nunca entendieron. and they didn't even understand. Y yo comparo esa lección con ustedes y conmigo. And I compared this reading to you and Un me. día como hoy estamos hablando de que hay una vida eterna, A day like this, we're speaking about an eternal life. que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. There is a new heaven and a new earth. Pero algunos dicen de labio amén, pero no lo creen. But some of them say amen from the lips out, but they don't believe it. Porque todavía dentro de la iglesia evangélica hay creyentes que no quieren creer Because inside of our church, there are Christians that doesn't want to believe que hay una vida eterna por delante. that there's an eternal life in front of us. Porque cuando uno está convencido de esa vida eterna, Because when you're convinced about the eternal life, uno se guarda para Dios. you keep your life to Jesus. Uno vive en santidad. You live in holiness. Uno vive bajo el temor de Dios. You live under the fearness of God. Es como el viajero que está seguro a dónde va. It's like a traveler that knows where he's going. Cuando usted se monta en un barco, When you get in a boat, aunque usted no vea nada, even though you don't see anything, aunque usted no sepa hacia dónde va, even though you don't know where it's lo que, going, lo que solamente ve es mar abierto, grande. the ones that only see the ocean, Pero debe decirle que el piloto, el capitán de ese barco, but the captain, él sabe hacia dónde va he does know where he's y going. él sabe a dónde va a llevarlo. He knows where he's taking you. Si usted creyera If you believed realmente en el poder de la resurrección,
about the power of the resurrection, usted fuera un creyente diferente. you would be a different believer. Usted fuera un creyente más alegre, más gozoso, You would más have more dinámico, joy. más creativo, You will be more creative, más ferviente. more happy. Se pasaría todos los días predicándole a la gente. You would be preaching the word Que every se day. arrepientan. ¿Sabe, hermanos, Brothers, que Jesús do you know that Jesus resucitó? resurrected? Gracias por su amén. Thanks for the amen. Miren las cosas que acontecieron en la hora de la resurrección de Jesús. See what happened in the resurrection of Christ. Lo primero que nos relata la Biblia First, the thing that the Bible says es que cuando Cristo resucita, is that when Jesus Christ resurrected, ocurre un gran terremoto happened an earthquake que conmovió las paredes that destroyed the walls de esa tumba of that grave. o cueva. Dice que vino un terremoto que remeció el lugar donde estaba su cuerpo. There was an earthquake. Yo me imagino, hermano, yo me imagino algo. I can imagine something. Yo trato de usar la imaginación, cómo fue eso. I can imagine how this happened. Si en estos días, hermano, del primer temblor, If these days when an earthquake happened, yo estaba en mi casa I was in my house y yo sentí como un estruendo debajo de la tierra and I felt like something very loud inside of the earth. y el instinto de conservación vino sobre mí, me levanté donde estaba dormido, me olvidé de Ixel y salí huyendo hacia la puerta. So I raised up and went away from my house. No debía haber hecho eso, I shouldn't have done that porque ya Dios me había dicho por mi boca que iba a temblar. because Jesus had said to me that there was going to be an Hermano, earthquake. ¿usted cuál es la reacción suya So, cuando ocurre un terremoto de esto que sacude? so where's your reaction when an earthquake happens? Provoca pánico, It makes you have fear. provoca inseguridad, It makes you insecure. provoca temor. It gives you fear. Pero sabe, hermano, But do you know que hubo un terremoto, that there was an earthquake remeció ese lugar. that trembled that place? Dice la Biblia que un ángel Bible says that an angel vino sobre ese lugar, came to that place, removió la piedra, moved the stone. quitó la piedra. He took off the stone. ¿Y sabe qué, hermanos? And do you know what? Los únicos testigos que habían They only testified en ese lugar that were there eran los soldados romanos, were the Roman soldiers porque ellos custodiaban, because they were taking care. ellos estaban cuidando la tumba. They were taking care of the Y grave. cuando oyeron el temblor, And when they heard the y earthquake, cuando el ángel removió la piedra, and when the angel moved the stone, estos soldados que eran hombres de coraje y valientes these brave soldiers quedaron estupefactos, stayed afraid. casi como muertos. He were almost dead. Y como dijo aquel, verdaderamente este era hijo de Dios cuando Cristo murió y tembló la tierra. Me imagino la reacción de estos soldados. I can imagine this reaction of these Cuando el soldiers. lugar tembló y la piedra fue removida por un ángel, le aseguro, hermano, que si esos soldados no se convirtieron, no sé qué sería de ellos. I assure you that if these soldiers didn't turn to Jesus after that, Porque eran los únicos testigos que habían ahí. I don't know what happened to them because they were testifying what happened. Pero no solamente sucedió eso. But it's not the only thing that happened that day. Dice la Biblia Bible says que un ángel vino that an angel came y se sentó en la piedra and sat over the stone, the rock, como testigo. like a Él vio muy de cerca cuando Jesús rompió las ligaduras de la muerte. he saw very close when Jesus broke the dead. Ese ángel vio todo lo que ocurrió. That angel saw everything that happened ¿De qué manera el Señor in such a way that the Lord rompió las ligaduras de la muerte? broke the chains of the dead. ¿Sabe, hermano? Y viendo estas cosas y oyéndolas, Listen to this. yo puedo decirle a ustedes en esta hora muy seriamente Listening to this, I can tell you que clearly la resurrección de Jesús that the resurrection of Jesus Christ
fue tan importante was so important para el cristianismo, for the Christian, para la humanidad for the human being, y para el universo entero. and for the whole universe. Gracias por su amén. Thank you for the amen. Pero yo sé que aquí But I know that here, hay gente que alaban a Dios. there are the people that praise the Lord. Hay una cuarta cosa que yo quiero decir a ustedes. There's a fourth thing that I want to tell you En cuanto a la evidencia de la resurrección de Cristo entre los muertos. about the evidence of the resurrection of Christ from Hay the dead. sin número de testigos There are so many testifies que vieron esa tumba vacía. that saw that empty grave. Las mujeres The woman que fueron muy temprano, that went very early al tercer día de la semana. to the third day of the week, Y cuando llegaron a ese lugar, and when they arrived to that place, vieron que la piedra fue quitada. they saw the stone or the big rock ¿Y that saben was qué? away. Dos ángeles se acercaron. And you know something? Two angels went there. ¿Y saben lo que dieron los ángeles a mujeres? And the angel said to that woman, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? why are you looking for in the Gracias por su dead amén. the one that is living? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why are you looking for in the dead the one that is alive? Porque en la mente de ellos, Because in their mind, Cristo todavía está muerto. Christ was still dead. Por eso que ellos le prepararon en el camino a Jesús. That's why they prepared ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Señores, Cristo no está muerto, Cristo vive. Jesus is not dead. Cristo He is vive. alive. He is alive. Cristo vive. He's alive. Cristo vive. He's alive. Yo no adoro a un Cristo muerto. I don't adore a dead Christ. Yo adoro a un Cristo vivo. I adore an alive Christ. Yo no hago romería I don't do celebrando a un parades Cristo que quedó muerto. celebrating a No, dead Christ. señores, nosotros adoramos We adore al Cristo que se levantó entre los muertos. We adore the Christ that raised up from the dead. ¿Sabe qué dijeron los ángeles? Do you know what the angel said? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why are you looking for in the dead Y dijeron, no está aquí, the one that is alive? ha resucitado. He's not here. He resurrected. No está aquí, He's not here. Él se levantó. He raised up. Él se levantó. He raised up. Él no está aquí. He's not here. Como diciendo que esa tumba quedaba como testimonio, It was pero like ya no estaba ahí. it was like saying that grave is empty because he's not here Así anymore. que el día que yo vaya a Jerusalén, So when I will go to es para Jerusalem, tomarle una foto a la tumba. it's to take a picture of the grave. Pero no me interesa esa tumba. But I don't care about that grave. ¿Sabe por qué no me Do you interesa? know why I don't care? Porque mi Señor ya no está ahí. Because my Lord's not there anymore. La Biblia me dice que el Señor Bible says that the Lord está a la diestra de Dios Padre is in the right of God. y desde allá intercede por nosotros. And He prays for us in there. ¿Sabe, hermanos? Pedro y Juan, Peter and John, cuando oyeron la noticia, when they heard the news, subieron they went there y vieron la tumba vacía. and saw the empty grave. María Magdalena Mary fue la primera testigo de la resurrección de Cristo. was the first person that saw the resurrection of Christ. Dice la Biblia que cuando ella se acercó a ese lugar, Bible says that when she got to that place, los ángeles le vieron llorar a ella. the angels saw her crying. Y los ángeles le dijeron, The angels told them, ¿por qué lloras? told her, why are you crying? Estaba totalmente bañada en lágrimas. She was totally crying. Esto conmovió a los ángeles, That moved the heart of the que angels. le dijeron, ¿por qué lloras? The angel said, why are you crying? ¿Y sabe qué sucedió? Do you know what happened En ese lugar, in that place? Jesús se acercó Jesus got closer por detrás, from the back, mas ella nunca creyó, mas ella creyó que era el hortelano que estaba en ese lugar. but she believed, Hasta que Jesús le habla, she didn't believe it was Jesus. entonces se da cuenta que era Jesús. Until Jesus spoke, then she understood that it was Jesus. Todavía hay muchos como María Magdalena. There are many persons like her. Cristo se le revela y todavía les cuesta creer. Jesus reveals to them and they still don't believe. Cristo le habla y todavía les cuesta creer. Jesus speaks to them and they still don't believe. Hay más evidencia. There's more evidence. Las otras mujeres
The other woman, al verle abrazando sus pies, dice, le adoraron. when they saw Porque el Señor se le reveló también a otro grupo de mujeres. his feet, they were adoring. Y cuando ellas vieron a Jesús resucitado, And when they saw the resurrected Jesus, cayeron a sus pies they fall on their feet. y besaban sus pies. They were kissing the feet of Y dice Jesus. la Biblia, y le adoraban. The Bible says that they were adoring Jesus. Escucha esto. Listen to this. ¿Sabe usted que el Señor en 40 días se le reveló a los discípulos 10 veces? Do you know that in 40 days Jesus revealed to his disciples 10 times? En el primer día que Él resucita, The first time that he resurrected, se le reveló 5 veces a sus discípulos. he revealed to them 5 times. Y en los demás 40 días, In the next 40 days, el Señor se le apareció 5 veces a ellos. the Lord appeared O sea 5 que- times more. O sea que en total, en 40 días, So, in 40 days, el Señor se le apareció a ellos 10 veces Jesus appeared to them 10 times para testimonio. for the testimony. Estamos hablando de las evidencias. We're speaking about the evidence. Pero yo quiero confrontar a ustedes hoy. But I want to tell you something. ¿Qué otra evidencia tenemos What other evidence do we have que me dice a mí that tells me que Cristo se levantó entre los muertos? that Jesus Christ raised up ¿Qué from the otra dead? evidencia tenemos? What other evidence do we have? Tú que estás sentado en esa silla. You, the one that is sitting there. Tú que estás ahí. You. It's you. Ah, no quieres creerlo. You don't want to believe it? Tú eres una evidencia You are an evidence de la resurrección de Cristo. of the resurrection of Jesus. Yo le pregunto a usted, hermano, I ask ¿qué you, cosa Jesús ha hecho en usted? what things have Jesus done in your life? ¿Cómo era usted antes? How were you before? ¿Cómo usted ahora? How are you now? Por muchos errores que usted tenga, It doesn't matter if you have many porque mistakes, como humanos vamos a tener errores, because as human beings we have Pero- mistakes. pero usted no es el mismo. But you're not the same. Hay algo que te ha sellado, There's something that has sealed hay algo que you. te hace diferente, There's something that makes you different. hay algo diferente en ti. There's something different in you. Y sabe, And do you know hermano, qué evidencia tenemos. what other evidence do we have? Cuando yo te digo a ti que tú eres la otra And evidencia, I'm telling you that you're the evidence. es porque el Señor, cuando tú creíste, It's because when you believed, dice la Biblia que cuando nosotros creímos, Bible says that when we believe, fuimos sellados con el Espíritu Santo. we were sealed with the Holy Diga, yo Spirit. tengo el sello del Espíritu I have Santo en the mi vida. seal of the Holy Spirit in my life. Vamos, hay que calentar ustedes. Tenemos el sello We del have, Espíritu Santo. we have a seal of the Holy Spirit. ¿Sabe lo que significa el sello? Do you know what this seal means? ¿Sabe lo que significa el sello? Do you know what it means? ¿Sabe lo que significa ser sellado? Do you know what it means to be sealed? La palabra sellado habla que fuiste separado, The word sealed means that you're separated. que fuiste escogido. You have been chosen. Pues afuera hay un montón de gente Because there are many persons outside que quisiera estar aquí that would like to be here. y no están aquí. ¿Sabe por qué? And they're not here. Do you know why? Porque aún no han sido escogidos. Because they haven't been chosen. Pero tú eres escogido. They haven't been still Fuiste chosen. sellado But con you el are- Espíritu Santo. You have been chosen and sealed by the Holy Spirit. Esto es un privilegio. This is a privilege. Así que somos la evidencia futura, So we are, presente de ese poder de la resurrección de Cristo entre los muertos. we are the evidence of the resurrection of Christ from the dead. Así que tú eres un testimonio, como dice la palabra. Que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Hermano, la gente sabrá que Cristo, el Cristo resucitado, está en nosotros por el cambio que el Señor ha hecho en nosotros, por la nueva vida que vivimos. Ya no somos embusteros, ya no somos boquisucios, ya no somos malcriados. Aló. Paul said that we're open letters to the world and they will read us. So we are not the same. The people will see the difference that we have from before and now. Diga conmigo, soy templo del Espíritu Santo. Say with me, I am a temple of the Holy Spirit. Algunos no quieren creerlo, ¿verdad? There are some that doesn't want to Dígalo de believe. nuevo, yo soy templo del Espíritu Santo. Say, we are temple of the Holy Spirit. Somos templo de Él. Because we are temple of Him. Eso es un privilegio. That is a privilege.
y ese cambio en tu vida, And that change in your life, esa transformación ocurrida en ti, that transformation that happened in es your life, el efecto y el poder de la resurrección entre los muertos. is the fact and the power of the resurrection of Christ from the dead. Y si alguno aquí no ha cambiado, es porque todavía tú no has nacido de nuevo. And if someone of you haven't changed, it's You because gotta you do haven't miracles. been born. Yo me he dado cuenta que los milagros es el testimonio de la resurrección de Cristo entre los muertos. Si el espíritu de aquel que muere en vosotros, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo entre los muertos muere en vosotros, el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará vuestro If the cuerpo spirit mortal. that raised Vivificará up Jesus vuestro from the cuerpo dead mortal. lives in us, he will give life to us. Yo termino con esto. La iglesia primitiva The old church, solo primitive conocía dos mensajes they only knew two messages que cambiaron vida, that changed life, que conquistaron reinos. that conquered reigns. ¿Cuál era el mensaje de ellos? What was that message? Cristo murió Jesus died y resucitó. and resurrected. Y ese mensaje cambió vida, transformó vida, Message transformed lives, trajo esperanza, trajo that fe, brought hope, and trajo los sueños, brought hope, brought faith, brought dreams, le volvió las ilusiones a la gente, moved the dreams of the persons, le volvió la esperanza a la moved gente. the hope of the persons. Y el mensaje que hoy la gente necesita And the message that the es people need saber que Cristo murió, pero resucitó entre los muertos. is to know that La Jesus gente- died but resurrected. La gente necesita oír ese mensaje. People need to hear that message. ¿Sabe qué? El mensaje de la cruz The message of the cross es el único mensaje que cambia, is the only one message that que changes, cambia vida. that changes life. Perdóneme, hermanos, I'm sorry. yo no sé qué clase de pentecostal es usted, I don't know if you're Pentecost, pero sí hay algo que yo estoy consciente, but if it's something that I know que nos falta mucho a nosotros that we lack a lot para caminar en esa dimensión to walk in that dimension, en que Dios quiere que nosotros caminemos. in the one that God wants us to walk. Y hay cosas grandes que Dios quiere hacer. And there are big things that the Lord wants to do. Yo veo un Dios que quiere manifestarse en una manera sobrenatural, I see a God that wants to be manifested in a supernatural way. pero muchas veces el obstáculo somos nosotros mismos, But sometimes we are the ones that stop him porque le privamos a Él que haga lo que Él quiere hacer. because we don't allow him to do what he wants to do. ¿Quiere que le diga, hermanos? I will tell you now. Yo le estoy pidiendo a Dios hace tiempo de orar por un muerto y que resucite. I'm asking the Lord so long ago to pray for a dead body and Yo he orado por un montón de gente que for Dios ha him to be sanado, resurrected. Dios ha hecho milagros, pero si hay dos cosas que yo quiero ver en este ministerio que Dios me ha dado, es ver a un muerto resucitar If there's something I want to see in my minister is to be a dead body resurrected, y a un manco recibir una mano nueva. or a man without a hand to ¿Sabe por receive qué? a new hand. Porque en la Biblia yo encuentro que el Señor levantó a Lázaro entre los muertos después de 4 días. Because in Bible I can find that Jesus raised up Lazarus que from the dead 4 days A later. Jesús le llevaban los mancos y regresaban con una mano nueva. And Jesus got people without a hand, and they would live yo le he with dicho a Dios, new hands. Dios, permíteme ver ese milagro. So I said, Lord, please let me see that miracle. Yo creo que tenemos que volver realmente a la senda antigua. I think that we have to come back to old times. Porque hay muchas iglesias frustradas. Because there are many frustrated churches. Hay montones de pastores frustrados. There's a lot of frustrated pastors. Porque han querido hacer caminar iglesias con el recurso humano. Because they wanted to drive the church with the human resources. Eso no funciona. That won't work. No es con espada, It's not with sword. no es con ejército, It's not with an army. sino con el Espíritu Santo. But with the Holy Spirit. ¿Y por qué digo el Espíritu Santo? And why do I say the Holy Spirit? Porque fue Él Because it was Him. que levantó a Cristo entre los The one muertos. that raised up Jesus from the dead. Fue Él. It was Him. Fue el Espíritu de vida. It was the Spirit of life. Y ese lugar que fue estremecido, In that place that was ese lugar fue estremecido shaked por causa de la unción de Dios. Because del of the Espíritu anointing of Santo the Lord. que vino sobre Cristo y lo levantó entre los muertos. raised him up from the ¿Sabe, dead. hermano? Hace poco, alguna gente curiosa con ese texto, porque el texto dice que el lugar hubo un terremoto, The tembló. Bible says that in that place there was an earthquake.
fueron con algunos experimentos científicos. Some people went there to do Usaron el carbono 14 science stuff. y descubrieron que en esa tumba They discovered that in that grave donde estuvo el cuerpo de Jesús, where Jesus was, encontraron, dice, especies de radiaciones. they found radiation Por medio de los aparatos descubrieron que with había different instruments. y comprobaron por carbono 14 que esas radiaciones data de 2000 años. They proved that radiation is from 2,000 years ago. Todos sabemos lo que sucedió ahí. We all know what happened in there. ¿Por qué se estremeció ese lugar? Why did that place shake? Porque el Espíritu Santo vino sobre Cristo Because the Holy Spirit came upon Jesus, y lo levantó entre los raised muertos. him up from the dead. Alguien alabe aquí. Someone praise the Lord. Alguien alabe. Someone praise the Lord. Volvamos a los tiempos de milagro. Let's go back to the miracle times. Volvamos a los tiempos que hay que caminar en lo sobrenatural. Let's go back to the times where you have to walk in the supernatural. El día que lo hagamos, The day that we do this, nuestras iglesias serán pequeñas. our churches will be small. Por eso que usted ve que dentro de la visión está That's why in the vision there's ser un centro de exaltación y adoración, to be an exaltation and adoration guiado por el Espíritu Santo, place to guided by the Holy Spirit, donde se manifieste sobrenaturalmente Dios con señales, prodigios, milagros, where He will be manifested with llevando a cada persona una experiencia personal con Cristo. signs, wonders, and miracles, taking every person to a Ese es el esquema de la visión de nosotros. personal experience with Una Jesus Christ. iglesia que camina en lo sobrenatural. That's our vision, a church that will walk in the supernatural. Yo no añoro I don't tener want 5,000 personas. I don't want to have 5,000 persons in here. Yo añoro tener la gente que Dios nos va a dar, I want to have the persons that God will give us, pero gente llena del Espíritu Santo. but people filled with the Holy Spirit. Una iglesia con señales, prodigios y milagros. A church with signs, wonders, and miracles. Una iglesia que sale de las cuatro paredes a impactar al mundo, A church that will break the walls to impact the world, a echar fuera demonios, to take demons off the persons, a orar por los enfermos. to pray for the sick Yo people. sueño con una iglesia donde todo Dios lo use con poder. I dream about the church when everyone's being used El with día, miracles. el día que todos entendamos eso, que Dios nos quiere usar a todos, When we all understand this, that Jesus wants to use us all, nuestra iglesia se hará pequeña. our church will be small. Porque usted va a andar por casa, Because you will go to house and house, buscando dónde están los enfermos para orar, looking for sick people to dónde están los pray. endemoniados para hacerlos libres. Where are the demon-possessed people to pray for them? Esos tiempos vendrán cuando usted van a buscar, tráigame el canceroso para sanarlo. Those times will come when you will say, Y usted le va a hablar con una autoridad del cielo, you will say with authority, bring me a person with cancer, I will pray for him. porque Dios tiene interés, hermano, mírame, de usarte. Because God has interest in using you. Los milagros no solamente son exclusividad de los apóstoles, The miracles are not for the apostles only, ni de los profetas. not even the prophets. Estas señales seguirán These signs will keep a los going, que creen. will be En mi nombre echarán fuera demonios, for the ones that believe. hablarán nuevas lenguas. In my name, Si viviere cosa mortífera no le hará daño. they will take off demons, they will pray for the sick, Pondrán la mano sobre los enfermos they will lay hands on the sick, y estos sanarán. and they will recover. ¿Para quiénes? A los que creen, Who are these for? For the a ones los that que están believe, llenos. for the del ones that are poder de filled Dios. up with the Holy Dije Spirit. que hoy hay milagro aquí. Puesto So de pie. today there are miracles Póngase de today. pie. Stand up. Póngase de pie. Oh, poder de Dios. Ushakata rabakandalaya. Entre en la presencia de Él. Él está aquí con los brazos abiertos esperándote. Él te está esperando con los brazos abiertos. Los que se humillan serán exaltados. Humilla tu corazón delante de aquel que tiene todo el poder para levantarte, para sacarte de esa crisis económica, para sacarte de ese desgaste familiar, para darte vida en ese desgaste físico. El espíritu de vida está aquí para operar dentro de ti. Está aquí para producir vida. Está aquí para producir esperanza y vida.